Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del podcast de Terry el podcast que hace Terry. Y bueno, este, no sé, he estado subiendo suscriptores y no sabía que iba a tener suscriptores en algún momento, pero me parece bien y me parece interesante que alguien vea mis videos, porque nadie vea mis videos. Eh, Así que, bueno, gracias a los que se han suscrito, a mis décimas y a mis decenas y decenas de seguidores. Y vamos a hablar ahorita, vamos a hacer otro video corto de eh, una persona, un tipo, un hombre que se llamaba eh, Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi era un badass de la época de por allá de los 1600 en Japón. Este señor era pintor, escritor, poeta, tejía, hacía lo que sea. Era un hombre bastante completo. Su filosofía era, cada vez que hacía algo, quería siempre mejorar en eso, lo que hacía. Pero él era muchísimo más famoso por sus duelos. Sus duelos de samurái, duelos a muerte de samurái. Este señor se dice que había hecho más de 60 duelos, aproximadamente 65, creo que era la cosa. Duelos a muerte, obviamente no perdió nunca ninguno. ¿Verdad? Musashi tenía un estilo bastante particular. Él peleaba con dos espadas, ¿verdad? Mientras que por lo general la mayoría de los samuráis utilizaban una, él tenía dos, porque él era así, pues. O sea, él era así de cool. Y bueno, nunca había perdido. Este señor era bastante imponente y bastante temido y respetado por todos los guerreros. Por eso mismo, porque, o sea, alguien que ya te haya peleado 50 veces y te toca pelear contra él, tú dices, lo más probable es que yo vaya a perder. Bueno, ¿qué pasa? Hubo un duelo, el duelo de los duelos, el duelo más famoso de todos, ¿verdad? Que fue contra un señor que se llamaba Sasaki Kojiro. Sasaki Kojiro, eh, tipo también bastante respetado y temido, bastante poderoso en el mundo de los duelos. Sasaki no era un poser, pues no era un tipo desconocido. Era alguien ya con su nombre también, tenía bastantes batallas atrás en la espalda. Y él quería, obviamente en esta época, yo me imagino que ellos se retaban por honor y por ser el mejor y ya, sí, ¿sabes? Ashkepsu del pueblo paleta, pues. Quieres ser el mejor, mejor que nadie más y ya, pues. Y resulta que este Sasaki reta a nuestro amigo Miyamoto, Musashi, y al amanecer se tienen que ver, ¿no? Kojiro lo conocían como, era conocido como el demonio de las provincias del oeste. O sea, imagínense el apodo que tenía el pana. El tipo se decía el demonio de las provincias del oeste. O sea, Kojiro no era ningún wannabe, era un tipo peligroso. Resulta que llega el famoso día y tienen que llegar al amanecer, ¿sabes? Todos esos duelos son al amanecer. Y resulta que Musashi no llega. O sea, no llega a la hora, llega tarde, llega bastante tarde al duelo. Y ya Kojiro estaba fúrico, ¿sabes? Ya lo estaba esperando, pero ya estaba así como que este tipo, este... Y a lo lejos se ve Musashi llegando en un bote, ¿no? Con su oar, o sea, con su pedal, con su remo, dándole ahí poquito a poco, porque él no tenía prisa, ¿me entiendes? Él estaba relajado. Yo voy a contar una de las versiones que sé de cómo terminó esto, ¿no? Pero resulta que el hombre llega y Kojiro estaba molesto, saca su espada y le va a dar su espadazo apenas el tipo se baja del bote y Musashi eh, lo esquiva, hace un movimiento y le da en la cabeza con el remo del bote, durísimo en la cabeza. Listo. Ahí se acabó el combate. Nada de espadas mágicas, nada de hechizos, nada del elegido, nada de
nada de nada. Lo único que valió ahí fue literalmente la estrategia, la técnica y así fue que se terminó ese duelo. Este señor escribió un libro que se llama Los Cinco Anillos. Muy bueno el libro, lo pueden buscar. Pero habla más de cómo, ¿sabes? No es tanto sobre duelos y toda la cosa, sino habla más sobre mejorar como persona, habla mucho sobre la vida. Es un libro bastante, bastante completo, bastante recomendado, de nuestro amigo Miyamoto. Otra historia que quería contar, ¿verdad? Que quería hablar era porque mucha gente me estaba contando, me estaba diciendo sobre la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, no quiero hablar sobre la Segunda Guerra Mundial como tal, porque es que son temas que abarcan mucho, igual que la gente que dice, habla de mitología. O sea, la mitología literalmente es un mundo. Entonces, hablar de mitología es dedicarse horas y horas a hablar de la mitología. Igual que la Segunda Guerra Mundial, vieron muchas batallas, muchos personajes importantes. Pero hay un grupo en la Segunda Guerra Mundial que se llama Las Ratas de Tobruk. Las Ratas de Tobruk fue un grupo de personas, de soldados. Escuchen este cuento está entretenido. Allá, 1941, auge de la Segunda Guerra Mundial, están los tiros, está todo, está el hombrecito del bigote encendido. Resulta que hay un lugar en África, por allá, África del Norte, y está encendido ese peo, esa guerra, ese tiroteo, la Segunda Guerra, no sé qué. Hay un pueblo que se llama Tobruk, en Libia. Y hay un señor que se llama Rommel, que es un general alemán que tiene a unas personas a su mando que se llaman los Afrika Korps. O sea, el cuerpo de África, ¿no? Pero los Afrika Korps para los alemanes. Y este señor anda por allá por África. Él andaba agarrando bandera y agarrando bandera, ocupando espacio, y el tipo era indetenible. Resulta que llega un día, ve en su mapa que está Tobruk y dice, ahí te voy, Tobruk. Cuando llega a Tobruk, habían australianos, ingleses e hindúes en el pueblo, lo tenían ya agarrado, y eran poquitos, eran un grupo bastante pequeño. Y nada, Rommel dice, no, vale, esto es lo mío. Oh, ya para allá, ya de aquí a la tarde ese pueblito queda a mi poder. Resulta que estos ingleses, estos australianos, estos hindúes agarran ese pueblo, ponen metralletas por todos lados, ponen armas y hacen trincheras y todo, y no deja que Rommel pase. Y ola tras ola de soldados de Rommel, de la Afrika Korps, intentan y caen y caen y caen y caen. Y ellos tienen a Tobruk como una fortaleza. No pasa nadie sale de ahí. Estos tipos, contra todo pronóstico, no estaban dejando que Rommel avanzara. Resulta que los alemanes, la propaganda alemana comienza a hacer fama de que comienza a llamarlos las ratas. Eran unas ratas escondidas en un hueco en Tobruk. O sea, su cueva era Tobruk y ellos eran unas ratas. Entonces había que sacarlos de ahí y exterminarlos a todos, ¿no? Resulta que estas personas agarran ese nombre y de hecho no se sienten para nada ofendidos, sino que se sienten orgullosos de su nuevo nombre y se comienzan a llamar orgullosamente las ratas de Tobruk. Y estos tipos no van a dejar que este tipo Rommel pase por ahí, no tome ese pueblo. Y eso era guerra, tiro contra todo pronóstico, guerra, tiro, muertos y muertos y muertos, y no pasaba, Rommel no pasaba. De hecho, el enfrentamiento, el asedio al pueblo, a la ciudad, duró 8 meses. En 8 meses, el tipo no pudo hasta que se tuvo que retirar. Esa fue la primera vez que Rommel tenía una derrota. La primera derrota que tuvo fue contra las ratas de Tobruk. Estos señores son el ejemplo de consistencia, de trabajo en equipo, de tener el premio en la mente, porque ellos de verdad no tenían nada que hacer ahí. Lo más probable es que hubiesen muerto. Me gustaría que le hicieran una película, creo que no tienen película todavía, pero me gustaría bastante una película de ellos. Si alguien sabe si tienen película, me lo anotan ahí porque yo no la he visto. Pero sí,
O sea, me parece bastante interesante que ese tipo de batallas no son muy mencionadas en lo grande que fue la Segunda Guerra Mundial. O sea, como les digo, es un tema tan grande y tan extenso que puedes hablar por horas de diferentes batallas de diferentes personas. No, el tipo que usó una espada, hubo una persona que usó una espada y combatió con una espada en la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay mucha gente y muchos personajes y muchas batallas que fueron muy icónicas. Y me parece que eso es bastante interesante. Por más pequeña que haya sido, me parece que es literalmente la trama o la historia de una película o de un episodio de alguna serie, porque me parece brutal. O sea, un pequeño grupo de hombres que pudo contra estos tipos que nadie podía con ellos y se mantuvieron ahí y ahí tipo el Álamo, pero sin morirse al final. Entonces sí, me gusta bastante esa historia. Y quería terminar este episodio con hablando de una persona que mucha gente me dijo que hablara sobre él y yo quiero desmentir los mitos de el señor Hércules. Disney nos pinta a Hércules y el cine nos ha pintado a Hércules como una cosa que en realidad no es. Yo quiero hablar del Hércules de la mitología. Voy a hacer un resumen. O sea, no vayan a esperar que voy a hablar toda la vida de Hércules porque no, pues eso no. Pero voy a hacer un resumen de cómo fue eh, la vida de este señor rapidín 2T. Ok, primero, Hércules, hijo de Zeus, sí, pero sus padres eran, su madre era una señorita que se llamaba Alcmena y el que se dice que era su padre en la tierra era Anfitrión, se llamaba. Este, Resulta que, según esta historia, en realidad, según la mitología, Hércules queda, Alcmena queda embarazada por Zeus, pero también queda embarazada por Anfitrión. Según lo que averigüé, ha pasado, puede pasar, no se ve mucho, pero puede pasar, que una mujer quede embarazada de dos personas. Resulta que esta señorita queda embarazada por las dos personas. Eso quiere decir que va a tener gemelos, pero ella no sabe cuál es cuál, o sea, cuál es el hijo de Zeus y cuál es el hijo de Anfitrión. Y bueno, nacen los dos bebés, uno se llama Eficles y el otro se llama Alcides, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que nacen y obviamente ya no sabe qué coño, pues, ¿sabes? Ya no sabe quién es el padre de cuál. Entonces, ¿qué piensas? ¿Qué dice ella? Bueno, los voy a criar a los dos como mis hijos y listo. Bueno, para los que vamos a resumir el cuento aquí, resulta que era la esposa de Zeus, como celosa, loca que era, quería matar al hijo de Zeus, pero entonces ella no sabía quién era el hijo de Zeus y lo que dice, y lo que hace y lo que intenta es, bueno, yo lo que voy a hacer es matar a los dos, no me interesa, los dos bebés se mueren y yo me deshago de ese problema. Zeus vigilando. Resulta que les manda a las dos culebras, dos serpientes, a que maten a los dos bebés y en una noche y en la mañana siguiente descubren que uno de los bebés tiene las dos culebras así y las está golpeando y entonces ahí Alcmena y Anfitrión dicen, ese es el hijo de Zeus. Ok, vamos a saltar más adelante. En su juventud, Hércules era tope en los deportes, ¿verdad? Tú cuando eras familia, Alcmena y Anfitrión eran de hecho descendientes de Perseo, o sea, eran personas de nombre y personas con dinero. Y cuando tú tenías una familia así y te pasó, eras hijo de un dios, tú no ibas para el colegio con los pobres, tú ibas para el colegio culito, el colegio calidad, el colegio caro. Y te enseñaban cosas de héroes. Hércules era increíble en todas las cosas de héroes. Igual que Eficles, ¿no? Quiero aclarar que Alcides y Eficles es el verdadero nombre de los dos hermanos. Alcides es el verdadero nombre de Hércules, ¿ok? Y Eficles era su hermano, su medio hermano, pues su hermano terrestre. Hércules no es el verdadero nombre, tampoco Hércules es el nombre impuesto es el nombre que le dieron los romanos. Él se llama Heracles. A mí en lo personal me gusta más Hércules, pero su nombre era Heracles. Yo le voy a seguir diciendo Hércules el resto del cuento porque me gusta más Hércules, pero
para que sepan que su nombre de verdad es Heracles. Entonces, ¿qué pasa? Hércules va para el colegio y a los 10 años se dice que mata a uno de sus profesores de música porque Hércules sufría de arrechera continua, o sea, todo el tiempo estaba molesto, era demasiado explosivo, era demasiado bruto y tosco, pero era súper fuerte y súper rápido, era lo máximo en todo, pero sufría de eso, por todo se molestaba, por todo era una arrechera, por todo no sé qué. Se dice que en el futuro, o sea, cuando ya era un adulto, se casa, ¿verdad? Con Megara, que es Meg. Hola, Meg. Y tiene unos hijos. Y en todo este tiempo, la diosa Hera, está pescando para matarlo. Toda la vida, pasó toda su vida pescando para matar a Hércules. Y supuestamente, según la mitología, lo cega, le da unas alucinaciones y hace que Hércules mate a Megara y a sus 2 hijos en estas alucinaciones. O sea, este tipo mató a su familia, según la mitología. Hay otros cuentos que dicen que no, que mató a los hijos, pero la esposa se salvó y después le entregó la esposa a otra persona, pero en la mitología por lo general dicen que él mató a la familia. ¿Qué más? El hombre crece, se vuelve héroe, las cosas que tiene se las dan los dioses porque él era el hijo favorito de Zeus, y como era el hijo favorito de Zeus, todos los dioses querían quedar bien con él. Entonces, ¿sabes? Apolo le da un arco y una flecha, Hermes le da unas flechas que están cabronas, ¿sabes? El otro le da unos caballos y así. Atenea le da un escudo y una cosa, porque él era el hijo favorito de Zeus y todos querían quedar bien con Zeus. Y aquí es cuando comienza la cosa. Hércules tiene sus 12 trabajos, que son los 12 trabajos de Hércules, donde mata al león de Nemea, donde mata al cangrejo que después se convierte en Cáncer, la constelación, el león se convierte en Leo, toda la vida de Hércules. ¿Qué pasa con Hércules al final? Al final Hércules muere, ¿verdad? Porque su tercera esposa era una celosa, estaba súper celosa porque el tipo era Hércules, era una estrella famosísima, lo inventaban para todos lados, el tipo entraba para todos los reinos. Dato curioso, Hércules destruyó Troya, él solo, él tenía su grupito de gente, su combo, y él solo con su combo destruyó toda Troya porque el rey de Troya en ese momento, el papá de Priamo, lo traicionó. El tipo era un desgraciado. Ese cuento lo he hecho después. El Hércules destruyó Troya, sí, fue la primera persona que destruyó Troya y dejó a Priamo como rey de Troya prácticamente. Entonces sí, este tipo era súper famoso, era una celebridad, era grandísimo de todo el mundo y tenía una tercera esposa que estaba súper celosa de él. Súper celosa en el sentido de que sabía que le montaba cacho y lo más probable es que obviamente Hércules le montaba cacho. Resulta y acontece que ella estaba celosa de una princesa que había con la que supuestamente Hércules se veía y hablaba mucho y tal. Y había un personaje que era un centauro, un minotauro. Y el minotauro intenta secuestrar a la esposa de Hércules, se llamaba Deyanira, a esta esposa, la última esposa de Hércules. Hércules mata de lejos a ese minotauro con una flecha y el minotauro cae muerto y le dice a la esposa muriéndose, se agarra como un pedazo de tela que está sangrentada de sangre de minotauro y le dice a la esposa que si ella le pone esa ropa, esa tela ensangrentada a Hércules, el tipo nunca va a enamorarse de otra mujer. Toda la vida le va a ser fiel y nunca va a dejar de estar con ella porque esa piel, ese pañuelo, esa tela estaba hechizada. Y obviamente esta mujer se la creyó y estaba tan celosa que no quería que ninguna otra mujer tuviese con su marido, que le dio la tela, y cuando le dio la tela, Hércules se le comenzó a quemar la piel a tal manera que se prendió en candela y se murió quemado. O sea, a Hércules lo mató una esposa celosa. Eso fue lo que mató a Hércules.
Pero sí, ese es un resumen de la vida de Hércules. Un tipo que lo mató su mujer, él mató a su familia y vendió, traicionó a su segunda esposa. El tipo, si escuchan los 12 trabajos de Hércules, se darán cuenta de su personalidad. A mí me cae demasiado bien Hércules porque como personaje siempre lo narran en la mitología como alguien demasiado detestable, demasiado agrandado, demasiado egocéntrico, pero es demasiado poderoso y es demasiado simpático. Siempre hacen que el tipo quede bien en las cosas porque en realidad caía bien, supuestamente, ¿no? El hombre era demasiado bien. Pero una cosa que se tenía que decir es que sí, el más poderoso de los, según la mitología, el más poderoso de los semidioses y el más poderoso de los héroes griegos siempre fue Hércules. No quiero preguntas de que, bueno, pero entonces si Aquiles hubiese peleado contra Leónidas y Leónidas se une con Héctor y ellos dos se van contra Hércules, Hércules siempre fue Hércules. El papá de los helados siempre fue Hércules. Hércules es el héroe más poderoso de los héroes antiguos griegos. Hércules siempre fue. No tiene competición ni con Perseo, ni con Teseo, ni con nadie. Ni con Aquiles, ni con el que te caiga mejor de la mitología, ni con Leónidas, muchísimo menos con Leónidas, que era un simple ser humano. Entonces sí, para que sepan, esa es la historia de el pana. Esa es la historia recortada de Hércules. O sea, la recorté para que la gente que no sabe quién era sepa más o menos qué tipo de persona fue, ¿no? Entonces, después voy a hablar mejor de él que si de los 12 trabajos, que si de los qué, pero esa es la historia de él recortada. Eh, y bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Vamos a despedirnos. Espero les haya funcionado y les haya gustado y que tengan un feliz día o feliz noche.